Muy buenas, hermanos, familia, amigos, reciban un cariñoso saludo y dando gracias como siempre al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por una nueva oportunidad que nos da de volvernos a encontrar frente a la palabra de Dios. Es muy importante y cada día es un milagro estar entre los vivos y servirle al Señor en lo que podamos. Es bueno llegar a estas alturas, al tiempo mío ya anciano, pero con la estantería llena, digo, porque mientras este viejo hombre se va debilitando y se va acabando enfermo y debilitado y todo, no obstante, dice la palabra de Dios, el interior se va renovando de día en día y podemos llegar fuertes espiritualmente a los últimos días que Dios nos tenga. Pero por ahora estamos muy bien y bueno es buscarlo cuando estamos bien, porque yo pienso en lo que dijo Salomón en el capítulo 12 de Eclesiastés, versículo 1, hablándole a los jóvenes. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Va a ser una carga cuando ya lleguen los achaques, las enfermedades, que ya no podemos caminar como antes, peor correr, que ya nos toca tal vez depender de otra persona. Y dice la palabra, antes de que te lleguen estos días, acuérdate. Pero si leemos la parte final del capítulo 11, también habla a la adolescencia, que es vanidad, y dice, joven, adolescente y jóvenes, desen gusto lo que quieran. Pero sepan que sobre todas esas cosas lo juzgará Dios, y después es que dice, acuérdense de su Creador, porque llegará el tiempo, si uno no instruye al niño en su camino, como dice Proverbios 26, versículo 22, 6, capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. A mí me encanta ver niños que están desde niños ya siendo llevados en los caminos del Señor y aun cuando fuere viejo no se apartarán de él, dice la palabra. Pero si no se hace eso, por lo menos hay que llegar diciéndole, hijo, por lo menos acuérdate, ya que no le sirve ni lees la palabra, ni vas a la iglesia, ni haces nada. Por lo menos acuérdate ahora que tienes salud y tienes vida, porque todo esto es vanidad, todo es pasajero, esto se va a acabar. Antes de que te lleguen los días en los cuales digas, ya no encuentro en ellos contentamiento, es decir, ya no hay un motivo para seguir viviendo ni nada. Pero qué bueno es que desde niños o cuando estemos bien en los tiempos más fuertes nuestros, lo busquemos y le sirvamos. No solamente cuando estamos en apuros, como dice el Dios bombero que venga a apagarnos los incendios, ahí nos acordamos de Él. Y por algo la palabra dice, no hay quien busque a Dios, pero si lo buscamos, es por interés, porque lo necesitamos verdaderamente, pero cuando Él nos necesite que le sirvamos, hagamos algo, también estemos dispuestos a ayudarle, a servirle, porque yo pienso que la boca que tiene Dios en este tiempo es la mía, los pies que tiene Dios en este tiempo son los míos y estas manos son las mías. Salir y hablar, predicar, enseñar y hacer lo que hay que hacer. Pero bien, quiero también agradecer a las personas que siguen apoyando la obra misionera junto conmigo o con nosotros, que es, como le decimos, es la prioridad. Según escucho, la tesorera dice que son unos 500 o más dólares mensuales que damos. Eso suena poco en comparación de otras iglesias que manejan miles y miles. Pero sí, el Señor es tan fiel que nos ayuda a reunir eso y para los demás gastos, la luz, el agua, lo demás, aseo y todas las cosas que hay que pagar guardianía porque estamos metidos en una urbanización privada y todas estas cosas. Pero el Señor es fiel
y nos ayuda a recoger, porque no reunimos ni $1000, creo. Somos pocos, pero generosos. Sostenemos la obra y ustedes también que forman parte de eso. El Señor siempre nos está dando lo que necesitamos y un poquito más. Y que Dios bendiga esas manos generosas, los bolsillos, la economía, su familia, presente y futuro, en el nombre de Cristo el Señor. Bueno, vamos a centrarnos hoy en la palabra. Estuvimos hablando de esta doctrina de Satanás, esta enseñanza, y espero que nos haya dejado alguna buena lección para que nosotros tengamos cuidado y especialmente no hacerle el trabajo gratis. Porque a Él no le debemos nada y a esta carne tampoco y al mundo tampoco. Todo se lo debemos a Jesucristo y es a Él al que tenemos que servirle y seguirle. Hoy quiero hablar pensando en las cosas que ya hablamos acerca de Satanás en cuanto a los hijos de Dios y los hijos del diablo, es en cuanto a la injusticia. Les digo que yo no le había prestado tanta atención a lo que es ser injusto, porque aquí en 1 de Juan 5:17 dice la palabra: toda injusticia es pecado. Oremos. Padre Santo, en el nombre de Cristo, el Señor, nos acercamos, el justo, el único justo que hay. Los demás somos injustos, Señor. No hay justo ni uno, dice la palabra. Y le damos gracias porque Él murió por los injustos para poder llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, es lo que dice la palabra. Muchas gracias. Cada vez que nosotros vamos entendiendo un poquito más de la palabra, más agradecidos estamos de Cristo por la obra que Él hizo, Señor. Porque un injusto, ¿cómo se puede justificar delante de un Dios justo, perfecto, santo, impecable? Pero Él lo hizo posible y llegó hasta la resurrección para podernos justificar, presentarnos justos, no injustos, sino justos, inocentes, como si nunca hubiéramos pecado. Y Padre, ayúdanos a tomar en serio lo que dice su palabra, porque no tomarla en serio ya es una injusticia. Porque lo que usted hace y nos dice en la palabra es para nuestro bien, siempre buscando el bien nuestro. Y si dejamos de lado esto, eso se llama injusticia. Y Padre, una de las cosas que a mí me ha costado siempre es ser justo, porque ser justo no es cualquier cosa, en las cosas, en reparticiones, en cosas que hacemos nosotros cada día y todo, estamos cometiendo injusticia. Qué difícil es. Pero que nos enseñe en esta lección que vamos a estudiar en cuanto a la injusticia y que aprendamos y a ser justos delante de usted, porque es algo que usted aborrece, la injusticia. Y así somos todos, Señor. Así que queremos salir de eso y empezar a hacer las cosas que a usted le agradan, lo que es justo delante de usted. Y pidiendo que el Espíritu Santo, que usted ha hecho morar en cada creyente verdadero, Él sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe a toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Volviendo a 1 de Juan capítulo 3, versículo 10, que dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, una de las características visibles y claves de un hijo del diablo es ser injusto. Y por allí pasamos todos. Hoy porque Dios nos, como dice en 1 de Juan, 1 Juan 1:9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero esta es una de las características de un hijo del diablo, es ser injusto. Y
Como decía en la oración, una de las cosas más injustas es no hacer ni obedecer lo que Dios dice. Cuando Jesucristo se iba a bautizar, vino hasta el Jordán donde Juan para ser bautizado y Juan se le oponía. Y el Señor dijo, Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús dijo algo muy importante. Deja, porque es necesario que cumplamos toda justicia, todo lo que Dios ha dicho. Eso es justo. Y pienso en el capítulo 6 de Efesios, versículo 1 al 3, cuando dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Y es una injusticia que no obedezcan. Cuando un padre siempre está mandando a sus hijos a hacer algo, es por el bien de ellos. Y si les corrige, es por el bien de ellos. Pero vaya a hacerlos entender muchas veces. ¿Cómo reaccionan cuando se les detiene? No haga esto, porque esto no. Es una injusticia, porque lo que está haciendo un padre o una madre es deteniéndolo para que no le vaya mal, no le pase algo. Y lo mismo es Dios. Dios es bueno, es el único bueno. Como dice en Marcos capítulo 10, versículo 17, cuando vino un principal, un joven rico, y se postró a los pies de Jesús y le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno no hay sino uno, mi Padre que está en los cielos. Y en Romanos capítulo 10, versículo 1, capítulo 3, versículo 10, dice la palabra, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero todos nos justificamos aquí lo más de bonito, pero delante de Dios es donde tiene esto importancia, que seamos declarados justos y llegamos un día a ser justificados y declarados inocentes por la muerte de Jesucristo y por la fe puesto en ese sacrificio. Así que dice, toda injusticia es del diablo. Ahora entiendo por qué es que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, no se unan en yugo desigual, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? La justicia se llama Cristo el Señor, y la injusticia es del diablo, son los hijos del diablo. Por algo se nos recomienda, no se unan en yugo desigual. Porque ¿qué compañerismo tiene Cristo con Belial? Cristo con el diablo. Nada. Pero la injusticia es una de las características de un hijo del diablo. Y muchos, yo y todos, como hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo, cometemos también muchas injusticias, pero ya no en una forma deliberada o algo que uno se equivoca, alguna cosa y no era justo lo que le dije a él, pero uno se arrepiente y todo. Pero el hijo del diablo es un estilo de vida, ser injusto y todas estas cosas. Dice, si leemos un poquito más, primera de Juan, capítulo 3, versículo 11, porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Es un mandamiento. Y el que no ama a su hermano, a su prójimo, no es de Dios. Porque el amor es de Dios, pero si no, y si aplicamos es odio, rencor, resentimientos y todas estas cosas, le estamos haciendo la obra al diablo. El 12 dice, no como Caín, que era del maligno, hijo del diablo. Que el diablo vino fue a robar, matar y destruir. Y este dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas.
Tremendo. El injusto matando al justo, a Abel, su hermano. En Romanos capítulo 1, versículo 18, la palabra dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Dios está airado con tanta injusticia. La ira de Dios se revela o se muestra desde el cielo, se descubre desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad, porque esta es la injusticia más grande, que detengan la verdad. Si estuvieran deteniendo la mentira, sería otra cosa. Pero están deteniendo es la verdad. Y este pasaje yo lo tomo de dos maneras. De los hombres que con injusticia detienen la verdad. Estas son personas que se les habla y se les habla, y yo tengo personas ya años hablándole y nunca toman una decisión por Jesucristo. Que sí, que vamos a ver, que después. No sé si llega el tiempo, porque no es de todos la fe. Y en los Tesalonicenses 3:1, por allí dice que la palabra de Dios corra y sea glorificada, pero que con injusticia detienen la verdad, no creen la verdad, y a pesar de que se les explica y a veces hasta con lágrimas, yo le insisto a la gente, porque yo entiendo dónde están ellos, y es una injusticia que estén rechazando. Entonces, los que detienen la verdad, los que no reciben esa verdad. Y otro problema es el creyente que ha recibido esa verdad, que es Jesucristo. Jesucristo dijo ser la verdad. Y con injusticia la detienen. Recibieron el amor de la verdad para ser salvos y se quedaron con ella y no la dejan correr. Detienen injustamente la verdad. ¿Por qué no la comparten? Si la palabra de Dios tiene que correr y ser glorificado, y es lo que yo les pido a los que ven estos videos, compartan con otras personas. No es que yo veo en resúmenes de ciclismo, me gusta el deporte. Entonces dice, apóyame con un like, escríbete, mueve la campanita y todo esto que yo ni entiendo. Pero ellos están buscando algo con eso. Yo no. Yo lo que busco es que la palabra de Dios sea glorificada, no la detengan. ¿Cuántas personas necesitan oír lo que estamos hablando acá? Pero ustedes y otros y yo detenemos esa verdad, no la compartimos. Yo a veces hablo con personas así, que llego, las encuentro, me pongo a hablar con ellos y digo, usted fue enviado de Dios, lo que usted me habló era lo que yo necesitaba en este día, usted me ha levantado, me ha dado vida. Ve, ¿y qué tal si no hablamos? Pero la ira de Dios está ahí. Y dice también en Juan capítulo 3, versículo 36, el que cree en el Hijo de Dios es salvo. El que cree en el Hijo de Dios, pero el que se niega a creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entiendan esto, Dios está enojado, porque no es justo. Estamos hablando de injusticia, pero esta es la injusticia más grande, que Dios, habiendo hecho todo para que usted se vaya al cielo con Jesucristo, está escogiendo es irse al infierno con Satanás y sus ángeles. Cuando el precio lo pagó por todos y no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Qué más puede hacer Dios? Dios haciéndose un hombre para poder hablarnos aquí la palabra, para poder identificarse con nosotros, porque en unos 2 domingos vamos a hablar de eso. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Hacerse Emmanuel, Dios con nosotros. En Juan, en el Evangelio Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo, la palabra de Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pero
tremendo que venga a hacerse un hombre igual que nosotros. Cuando en el Salmo 113 dice que Dios se humilla al mirar la tierra y los hijos de los hombres y todo, es una humillación para Dios, peor venir y hacerse uno de ellos, pero no le quedó otra. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, que era el único que reunía todos los requisitos y las exigencias de un Dios santo, santo, santo. Y hizo posible esta salvación, porque humanamente la salvación sigue siendo imposible. Eso lo habló Cristo en Marcos 10:27. Para los hombres, hablando de salvación, es imposible, porque no hay uno que reúna la santidad y todos los requisitos que Dios demanda. Solo Cristo los reunió. Una vida íntegra, sin pecado, nació sin pecado, vivió sin pecado, murió sin pecado, resucitó sin pecado y ascendió sin pecado. Y esa es la fórmula que yo le doy a cualquiera que se quiera salvar sin Jesucristo. Esa es la fórmula. Pero ¿qué dijo Jesucristo en el capítulo 14, versículo 6 del Evangelio de Juan? Yo soy el camino. Y si Él es el camino, hay que caminar por ahí. Le costó la vida abrir ese camino. Pero muchos están con su propia hacha y machete abriendo su propio camino para intentar llegar a Dios. Como dice también, creo que es Proverbios capítulo 14, versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero el final es muerte. Pero parece, el único camino verdadero y que no parece, sino que es real, es Jesucristo. Dijo, yo soy el camino. Y lo único que tiene que hacer es caminar, seguirme, no es más. Él es el camino. Yo soy la verdad. Y si Él es la verdad, debemos creerle. Y si no le creemos, ¿qué es lo que hacemos? Aquí en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 10, le voy a leer. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Esto es serio, enfrentarnos a la palabra de Dios, porque si usted no le cree, lo hace mentiroso, igual que a Satanás, como dijo Cristo en Juan capítulo 8, versículo 44. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Le está hablando a judíos que habían creído en él. Porque Satanás ha sido mentiroso y no hay verdad en él, porque cada vez que habla es mentira. Y lo comparamos a Dios con Satanás cuando no creemos lo que él escribió. El que no cree a Dios lo hace mentiroso. Préstele atención. Y lo pone en el mismo nivel del diablo. Es una injusticia que Cristo sea la verdad y no le creamos. Pero Dios va a complacer todo esto si no le creemos a la verdad. Ya vamos a leer qué es lo que dice. Pero Él dijo también, y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Y en Juan, capítulo 1 de Juan 5, 12 dice, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, porque Él es la vida. Pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es decir, está muerto espiritualmente. Es muy importante tomar decisiones por Jesucristo, porque Pablo dijo en Romanos capítulo 8, versículo 9, porque nosotros no andamos según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y si no es de Él, es del diablo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo. La clave, he hablado siempre, para la salvación es el Espíritu Santo. Y unos dicen de una cosa, otros dicen otra. Estuve visitando, me siento a hablar con un amigo que tengo y le he hablado mucho. Últimamente está asistiendo a otra iglesia y él me cuenta lo que le cuentan allá. Yo le digo, cuénteme, porque yo conozco la doctrina. Y yo le voy a quitar todo lo que le están poniendo allá.
Entonces el amigo que lo lleva dice, un día entré a esa iglesia y de pronto sentí como un corrientazo y se me torció la boca, pensé que era parálisis y no sé qué cosa. Y resulta que ha sido el bautismo del Espíritu Santo. Dice, eso no tiene nada que ver. ¿Quién dijo? Lea la palabra. El bautismo del Espíritu Santo. Primero a los Corintios, capítulo 12, versículos 12 y 13. Nada que ver. Pero entonces están enseñando y la gente cree todo eso. Y Dios va a complacer los que escuchan la verdad. Y no la creen ni nada de esto. Es una injusticia tremenda lo que están cometiendo. Y como dice acá el apóstol Pablo también, vamos a buscar por acá, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, está hablando acerca de la venida del Señor y el engaño que se va a presentar y la recomendación que les hace: no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. El día y la hora nadie lo sabe, como dice en Mateo capítulo 24, pero yo cuando estuve en el Salón del Reino me dijeron en 1945 ya llegó Cristo y ya está reinando acá, y yo hablaba eso hasta que cogí la Escritura. Entonces se nos recomienda, como dice acá, dice el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2:3, capítulo 2, versículo 3, nadie los engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y él le dice, ¿no se acuerdan que cuando yo estaba con ustedes, todavía estaba con vosotros, les decía estas cosas, que tengan cuidado porque el engaño va a ser grande? Pero si hay una persona que se le está predicando la verdad, y parece que Dios se cansa, entonces lo complace. Dice acá en el mismo pasaje, hablando del hombre de pecado, el hijo de perdición y todo esto, en el versículo 9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, en la mentira. Esto es una injusticia. Y como dice, por aquí voy a ver si encuentro en Lucas, pero mire, ya que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, entonces Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira y se condenen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad y no justificaron a Dios. Esto es una injusticia. Cuando no hacemos lo que Dios dice, eso es injusticia, porque si es verdad y no la creemos, esto es una injusticia. Y más, sabiendo de quién viene la verdad, de Dios. Como dice en Deuteronomio capítulo 5, por ahí en ese pasaje está, que el pueblo de Israel dijo, ya no queremos oír su voz, sino que Moisés escuche, hable, y nosotros haremos las cosas que nos manda el Señor. Y dijo el Señor, bien han dicho, pero cuánto diera que tuvieran un corazón así para obedecer esa palabra, para bendecir a sus padres, sus hijos, sus nietos, y para que les vaya bien siempre. Lo que busca Dios es el bienestar nuestro, es bendecirnos, pero nosotros somos el problema por la incredulidad, y cuando hay incredulidad, Dios no va a hacer grandes cosas, cuando no le creemos. Pero mire, ya se nos fue el tiempo. Para terminar, Lucas capítulo 7, versículo 29 y 30.
hablando aquí de Juan el Bautista, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Justificaron a Dios. Esto es justo lo que nos manda Dios. Si esto es para arrepentimiento y perdón de pecados, Dios está buscando el bienestar nuestro. Y justificaron, dice la palabra, justificaron a Dios. Dios es justo porque cuando no hacemos, lo declaramos es el culpable. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Cometieron tremenda injusticia y desecharon todos los designios de Dios respecto de sí mismos. Todas las bendiciones que Dios tenía para ellos las desecharon por incredulidad, por esa injusticia de no haberse bautizado y creído el mensaje de Juan. Porque como dice por acá en San Juan, habla la gente de Juan el Bautista. Ninguna señal hizo. Juan el Bautista no hizo ninguna señal. Pero todo lo que dijo era verdad. Y muchos creyeron en Jesucristo por el testimonio de él. Pero todo lo que dijo era verdad. Y dice la verdad y estos no le creen, no se bautizan con el bautismo de Juan y desecharon todo. Esto es una injusticia tremenda. Y ya se nos fue el tiempo, pero creo que nos va a tocar a ver si sacamos otro. Pero mientras tanto, bendiciones y que cada día encontremos gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones.